Muy bien, soy Juan Carlos Contreras Velázquez y hoy vamos a hablar qué es el psicoanálisis. Para ello me voy a remitir a unas preguntas que me han hecho mis gentiles alumnos y espero que esto ayude un poco a orientarlos. En primer lugar, el psicoanálisis son tres cosas. Es una teoría de la personalidad, un método de investigación, ¿sí? Y una forma de psicoterapia. Eso lo dice Jean Laplanche. Me preguntan, no solo por cuestiones teóricas, sino también por cuestiones vivenciales. Primera pregunta, me dicen los chicos. ¿Cómo se inició usted en el psicoanálisis? Fíjense, estaba en primer ciclo en la universidad y había un curso que se llamaba Metodología del Trabajo Universitario. La profesora era muy exigente y, hay que ser sincero, no traje el material respectivo y me sacó del salón. Yo nunca había salido del salón ni en colegio. El curso duraba todo el día. Y en eso me siento en una banca en la universidad y a mi costado había un sujeto con un montón de libros. Y eran libros de Freud en alemán. Yo algo sabía, como cualquiera, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué leía en alemán? Y él me dice, ¿cómo es posible que alguien pueda entender a alguien en otro idioma que no sea el suyo? Y me dio la cátedra. Nunca voy a olvidar que la clase no fue en el salón, sino del patio de la universidad. Formamos un grupo de estudio, en fin. Y fue el que me inició. Creo yo, para terminar la pregunta, que tuve la suerte de encontrarme a alguien que me sirvía de un referente en una época muy desorientada en mi vida. Me dicen, segunda pregunta, ¿cómo cura el psicoanálisis? Chicos, esto se puede hacer en una conferencia o en un ciclo, pero trataré de contestarlo. Creo yo que hay una cita que me puede ayudar un poco a entender esto. Lo voy a leer, ¿qué les parece? Es de García Márquez. La vida no es lo que uno vive, sino lo que uno recuerda y cómo lo cuenta. El psicoanálisis es una cura por la palabra. No es simplemente que uno va a hacer catarsis, a desahogarse, sino a reconocer que cuando habla de su experiencia hay palabras que son palabras que te han marcado la vida. No son tanto las experiencias como uno puede pensar. Y esas palabras, oh sorpresa, vienen siendo usadas en la época que fuiste niño con respecto a los padres. Inconscientemente uno las interioriza y forman parte de tu bagaje y de la manera como interpretas las cosas. Yo diría que el psicoanálisis es una cura porque entiende que la realidad es una construcción. Y es una construcción a partir del lenguaje. Bien, tercera pregunta. ¿Quiénes fueron sus mejores maestros? Bien, obvio, Freud, Jacques Lacan. De Lacan quiero contarles algo. Justo con este amigo, yo estaba en segundo ciclo, seminario 11, me lo fui a comprar, no se entiende ni nada, es complicadísimo. Lo leímos con él y en un momento había un párrafo que decía algo del deseo de Freud no fue analizado en relación a las histéricas. ¿Cómo? Cuando leí esto, algo en Freud no fue analizado, dije, esa es la pretensión de Lacan, tratar de analizar, no de forma intencional por supuesto, qué aspecto de Freud que no fue analizado, de alguna manera inoculó cierta confusión en su obra. Es el tema del padre. Cuando leí esto me quedé hondamente impresionado. Y creo yo que por eso tomé a Lacan. Es como que intentaba darle de su propio chocolate al psicoanálisis. Es como psicoanalizar al psicoanálisis. Bien, en los maestros de carne y hueso que considero yo fueron dos profesores. Uno, que estoy profundamente agradecido, Jesús Romero Cruz. Él enseñaba el curso de Rorschach y de psicología dinámica. Y este hombre era un hombre apasionado. Cuando dictaba sus clases, alzaba su voz, movía las manos, contaba casos, hacía pensar a la gente. Y uno salía enamorado de su clase. Gracias a Dios yo forjé cierta amistad con él. Y miren que lo recuerdo muy afectuosamente. Yo acabé la universidad, él me invitó a hablar de Lacan, me acuerdo. Él no es muy lacaniano. Y me enseñó una clase. Yo era muy jovencito, ¿no? Y hice lo mejor posible. Y fíjense, lo que yo recuerdo no es tanto la clase que di, que creo que no fue tan mala,
sino la mirada cariñosa de este hombre que me observaba como un padre mira a un hijo cuando se siente orgulloso. Créanme que siempre que lo cuento me emociono. Me acuerdo hasta el día de su sonrisa y su mirada. De esos típicos profesores que te invitan y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Para que rellenes la clase que no puedes hacer. Con Caraveo, Leopoldo Caraveo, que hasta el día de hoy vive, es un amigo, un gran psicoanalista. Yo lo conocí en San Marcos en una conferencia, un hombre muy sencillo, un pituco raro. Yo iba a su consultorio y su consultorio estaba empapelado de libros, no se imaginan, libros por todos lados. Teníamos problemas para conseguir internado, nos hablaba un grupo de chicos que iban a su consultorio y pues yo iba solo. Fueron tiempos muy malos, chicos, muy malos. Y me acuerdo que a veces me hacía un viaje tan... Yo vivía en San Martín de Porres y tenía que ir a la Aurora de Miraflores. En esa época no había metropolitano. El viaje duraba hora y media. Y yo me recibía 30 minutos, 20 minutos entre paciente y paciente. Y un día llegué muy abatido. Muy deprimido. Creo que se dio cuenta, pero tenía que trabajar. Salí, creo que me atendió 20 minutos, dije, tan largo viaje, pero comprendí que era su trabajo. En ese momento él, casi en el umbral de la puerta, me dice, nunca te olvides que psicología es una carrera más de resistencia que de velocidad. Más de resistencia que de velocidad. Me quedó grabado y me sirvió. Él me dio la oportunidad de ser jefe de prácticas en Cayetanería para hacer mi primera experiencia como profesor en el curso de psicoterapia dinámica. O sea que la diferencia entre un profesor y un maestro es que el maestro tiene un vínculo emocional y hace cosas que no están justamente, no forman parte de su competencia, va más allá, en el buen sentido de la palabra, y eso genera pues un impacto único. Y una es consecuencia de buenos maestros. Pienso yo que nadie puede jactarse de que su trabajo sea solamente, exclusivamente por su propio esfuerzo. Bien, volvamos al psicoanálisis. ¿Cuál es el motivo más frecuente de consulta? Me pregunta. Yo diría, en palabras muy breves, el amor y la ansiedad. El amor porque el motivo de consulta frecuente son los temas de pareja. La gente sufre mucho en pareja. Y lo otro que es llamativo en gente tan joven es que los cuadros de ansiedad se han disparado terriblemente. Debo decir que estos son los motivos grandes. Quinta pregunta, me dicen, ¿por qué es tan caro y por qué es tan largo? Esto no es cierto, respecto a lo caro. Sí, es verdad, el psicoanálisis es medio burgués, en fin, se ha hecho críticas. Creo yo, y los lacanianos tenemos este estilo, que muchos practican, es que los honorarios son en función de lo que el paciente pueda pagar o quiera pagar. ¿Qué dicen ustedes? Lo que quiera pagar en el fondo. Y le pregunto a un paciente, ¿usted cuánto quiere pagar? No le estoy preguntando cuánto puede. Ah, me dice, por mí fuera le pagaría 10 soles. No, mi honorario son 200 para usted. Y le digo, para usted. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? No es el tema del costo, sino lo que está dispuesto a perder. Porque en psicoanálisis uno está dispuesto a perder para ganar después. Y no estoy hablando solo en términos económicos. La plata representa otra cosa. Tiene un gran significado libidinal. Ahora, con respecto a lo largo, nuestros amigos conductores nos han dado con palos sobre eso. Debo decir lo siguiente. Fíjense, una enfermedad, cualquiera que se llame, toma un tiempo en su construcción. ¿Estamos de acuerdo? Ese tiempo nunca es corto. Por lo tanto, el tiempo de la cura es proporcional al tiempo de su construcción. En cristiano, si tú tienes un problema que tiene muchísimos años, desde que eras niño, ¿cómo es posible que lo puedas resolver en una cura mágica de una semana? Lo que se resuelve son los síntomas, o sea, el malestar. Pero el psicoanálisis a donde va es al significado de eso, a la actitud del sujeto y a su propia responsabilidad en lo que decide. Y eso toma su tiempo. Miriam decía muchas veces que hay cosas que uno entiende con el tiempo. Bien, para terminar, me dicen,
¿qué consejo daría a los estudiantes que quieren ser psicoanalistas o que se interesan por el psicoanálisis? Excelente pregunta. Toda decisión siempre debe tener el peso de una pasión. Les cuento dos cosas. Tanto Lacan como Freud analizaron hasta morirse. No hay jubilación en el psicoanálisis. En el sentido en que es algo tan apasionante que uno deja de hacerlo cuando se muere, no cuando se jubila. ¿Qué quiero decir? Que uno tiene que identificar qué es lo que lo apasiona. Entonces, puedo decir, mira, puedes leer los grandes casos de Freud, que puede interesar mucho. Puedes leer la interpretación de Eugenio, que también es fascinante, pero a partir del capítulo 3, que es muy bueno. Ya, intelectualmente eso puede ser un empujón. Pero diría yo que el sufrimiento que uno tiene, chico o grande, cuando uno decide entenderlo a través del psicoanálisis, y si uno logra una cura respecto a eso, te puede apasionar el psicoanálisis con un grado de convicción que no te puedes imaginar. No somos fanáticos de una iglesia, esto no es un dogma. Si uno está convencido del psicoanálisis es porque lo ha vivido y ha sentido sus efectos en su propio destino. Finalmente, para acabar y no ser muy extenso, creo yo que una decisión tiene que tener dos pesos. La pasión que irradia, que alimenta y que hay que alimentar es verdad. Y la claridad, el discernimiento de saber realmente qué es lo que uno quiere hacer en la vida. Y estas dos cosas no se contestan con un libro de autoayuda. Es una pregunta que cada uno tiene que contestarse. Bien, espero que esto, muy corto, disculpen ustedes, el internet es así, les haya gustado, les haya sido constructivo. Si te gustó, marca like, suscríbete a mi canal y bueno, conmigo hasta otra oportunidad.